Bienvenido a Leviatán Fanfic, con un nuevo capítulo de tus series favoritas. Espero que la disfruten. No te olvides de dejar tu like y suscribirte. Capítulo 27. Caminos de niebla y ecos en la oscuridad. El amanecer sobre Konoha era frío y húmedo. Una espesa niebla grisácea se aferraba a las inmensas puertas de madera de la aldea, difuminando las siluetas de los guardias apostados en los muros. El aire olía a tierra mojada y a pino, un aroma fresco que llenaba los pulmones y despertaba los sentidos. El nuevo equipo 7 caminaba hacia la salida con paso firme. A la cabeza iba el capitán Yamato, con su chaleco táctico cerrado hasta el cuello, la mirada atenta barriendo la niebla. Detrás de él, caminaban en formación triangular Shino Aburame, Hinata Yuga y Kiba Inuzuka. O al menos, eso era lo que cualquier espía residual, oculto entre las sombras de los tejados, habría anotado en su bitácora. Bajo la apariencia del chico de las marcas rojas en las mejillas y la sonrisa salvaje, Naruto Uzumaki mantenía el Enge no Jutsu de transformación, con una concentración férrea. Su piel sentía el roce distinto de la chaqueta forrada de piel que Kiba solía usar, pero por dentro, su propio chakra latía con una calma constante, pesada y cálida. Sabía que los ojos de la aldea, y quizás los de enemigos invisibles, estaban puestos en la puerta. Caminaba imitando el paso ligeramente encorvado y confiado del Inuzuka, forzando una sonrisa fanfarrona que contrastaba con la verdadera determinación de acero que hervía en su pecho. Hinata caminaba a su lado. El frío de la mañana le enrojecía la punta de la nariz, pero sus ojos perlados transmitían una serenidad que Naruto nunca le había visto en la academia. Ella le dirigió una mirada de reojo, apenas perceptible, y una minúscula sonrisa curvó sus labios. Sabía que detrás de ese disfraz estaba el chico que la había defendido en la plaza. Esa certeza la llenaba de un valor nuevo, un calor que combatía la humedad del ambiente. Los guardias de la puerta asintieron con la cabeza al capitán Yamato, anotaron los nombres en el registro de salidas y, con un pesado crujido de engranajes, las puertas se abrieron lo suficiente para dejarlos pasar. El bullicio distante de Konoha se apagó, tragado por el inmenso y silencioso bosque del País del Fuego. El crujir de las hojas secas y las ramas bajo sus botas fue el único sonido durante los primeros 10 kilómetros. La tensión de sentirse observados comenzó a disiparse lentamente, arrastrada por el viento que movía las copas de los árboles. Yamato levantó una mano, deteniendo la marcha en un pequeño claro iluminado por los primeros rayos del sol, que comenzaban a rasgar la niebla. El perímetro está limpio, anunció el capitán, su voz relajándose un poco. Hemos cruzado la zona de vigilancia pasiva. Ya puedes deshacer la transformación, Naruto. Con un ligero puff y una pequeña nube de humo blanco que se deshizo rápidamente en el viento, la imagen de Kiba desapareció. Naruto volvió a ser el mismo. Llevaba su ropa oscura y su reluciente chaleco verde de Jounin especial. Inhaló profundamente el aire del bosque, estirando los brazos hacia arriba hasta escuchar un leve chasquido en su espalda. ¡Ah, qué alivio!, suspiró Naruto, sacudiéndose los hombros. Fingir esa postura encorvada me estaba matando el cuello. Yamato asintió, retomando la marcha a un ritmo más moderado pero constante. A partir de aquí, avanzaremos en formación de diamante abierto. Hinata, mantén tu Byakugan activo en ráfagas cortas para no agotar tus ojos. Shino, despliega una red de reconocimiento en un radio de 200 metros. Ambos genin asintieron en silencio y cumplieron la orden de inmediato. El sonido del bosque cambió sutilmente. Naruto pudo escuchar el zumbido grave, casi imperceptible, de miles de pequeños insectos abandonando el abrigo de Shino para perderse entre la maleza. A medida que el sol subía, calentando la humedad y llenando el bosque de un resplandor dorado, Naruto aceleró un poco el paso para colocarse al lado del chico de las gafas oscuras. Durante las últimas semanas, su mundo había estado lleno de dolor físico, revelaciones aplastantes y traiciones, pero ahora, caminando bajo el sol con personas que no lo miraban con desprecio, sentía una curiosidad genuina burbujeando en su pecho. «Oye», Shino llamó Naruto, metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón. El Aburame no giró la cabeza, manteniendo la vista al frente, pero el ligero laleo de su cuello indicó que estaba escuchando. Me preguntaba, continuó el rubio, buscando las palabras. Aparte de todo esto de los insectos y las misiones, ¿qué haces cuando estás en la aldea? ¿Tienes algún pasatiempo? Jamás te he visto holgazaneando por ahí como a Shikamaru o a Choji. Shino guardó silencio por unos segundos. Sus pasos eran tan ligeros que apenas movían las hojas del suelo. Observar, respondió finalmente Shino, su voz plana y monótona carente de cualquier inflexión emocional.
El estudio de los ecosistemas locales es fundamental. Recolecto y clasifico diferentes especies de flora y fauna que puedan ser útiles para el desarrollo de mis Kikaichik. Naruto frunció el ceño. Así que, ¿ves bichos y plantas en tu tiempo libre para hacer a tus propios bichos más fuertes? Resumió Naruto, ladeando la cabeza. Eso suena a trabajo, no a un pasatiempo. ¿No te aburres estando tan callado todo el tiempo? Detrás de ellos, Hinata ahogó una pequeña risa, cubriéndose la boca con la mano. Con su percepción afinada, no solo veía la interacción, sino que la sentía. Mientras Shino caminaba con su habitual rigidez, Hinata podía percibir el zumbido de los insectos que aún albergaba en su cuerpo. Y ese zumbido había cambiado. Ya no era el tono defensivo y áspero de la guardia. Era una frecuencia más suave, un ronroneo cálido que vibraba contra la tela del abrigo. Shino detuvo su paso por una fracción de segundo, apenas un parpadeo, antes de continuar. Detrás de sus gafas oscuras, sus ojos analizaban a Naruto. La verdad era que, cuando Shino fue asignado a este equipo, había preparado su mente para el aislamiento. Había visto, a través de sus insectos, la devoción con la que Naruto había defendido a Hinata, y la forma en que la chica lo miraba. Esperaba ser la tercera rueda del grupo, el engranaje utilitario que mantendría la máquina funcionando mientras los otros dos forjaban su vínculo. Estaba acostumbrado a ser ignorado. Su propia naturaleza perturbaba a la mayoría de la gente. Pero Naruto no lo estaba ignorando. Caminaba a su lado, haciéndole preguntas mundanas, tratándolo con el mismo nivel de interés y respeto con el que trataría a cualquiera. No le tenía asco a sus insectos, ni se burlaba de su falta de expresión. No me aburro, respondió Shino, y aunque su voz seguía siendo plana, había perdido su filo cortante. El silencio permite escuchar lo que el ruido oculta, Naruto. Así como tu elemento requiere paciencia para enraizar, mis compañeros requieren quietud para prosperar. Si algún día deseas comprenderlo, podría mostrarte el ciclo de vida de los escarabajos de corteza del sur. Sus tácticas de infiltración son eficientes. Naruto sonrió, una sonrisa genuina y amplia que iluminó su rostro. Claro. Suena raro, pero si me ayuda a mejorar mis tácticas de escondite, me apunto. Solo no me pidas que coma nada crudo. Bromeó el rubio, dándole un leve empujón amistoso en el hombro a Laburame. Shino no se quejó del contacto. El ronroneo en su abrigo se mantuvo constante, cálido. En ese breve intercambio bajo la sombra de los robles, algo invisible pero indestructible se forjó entre los dos chicos. Shino comprendió que el chaleco de Jounin especial que el rubio llevaba no era solo un adorno. Pertenecía a un líder que sabía cómo unir a su gente. El respeto de Laburame hacia Naruto, que ya era alto tras la invasión, se solidificó en una lealtad absoluta. Eran un equipo. Y por primera vez en su vida, Shino sentía que realmente pertenecía a él. A incontables kilómetros de la cálida luz del sol que bañaba al equipo 7, en un lugar de pura oscuridad y podredumbre, el aire era un veneno gélido. En una base subterránea excavada bajo kilómetros de roca y fango en el país de los campos de arroz, la humedad se condensaba en las paredes de piedra desnuda, resbalando como lágrimas sucias hasta formar charcos de agua estancada en el suelo. El lugar olía a productos químicos rancios, a formol, a sangre seca y al almizcle inconfundible de las serpientes. Orochimaru caminaba por su laboratorio principal, el sonido de sus sandalias chasqueando contra los charcos como el tic-tac de una bomba a punto de estallar. No había en él ni rastro de su habitual elegancia depredadora. Estaba iracundo. La tenue luz de unas velas mortecinas iluminaba su rostro, acentuando las profundas ojeras moradas bajo sus ojos dorados de pupila rasgada. Su respiración era un siseo constante, cargado de una furia que parecía envenenar el aire. Había fracasado. El ataque a Konoha, la gran sinfonía de destrucción que había planeado durante años, había terminado en una humillante retirada. El viejo Sarutobi seguía vivo. Maldito viejo, siseó Orochimaru, deteniéndose frente a una gran mesa de acero inoxidable cubierta de probetas y bisturís quirúrgicos. Y maldito sea es mocoso. El Sanin renegado apretó los puños, clavando sus largas uñas en las palmas de sus manos hasta sacar sangre. La imagen del tejado del estadio se reproducía en su mente una y otra vez. Había visto el poder. Había visto la madera brotar de la nada, gruesa, viva y aplastante, aprisionando a sus marionetas inmortales como si fueran simples ramas secas. Naruto Uzumaki. El contenedor del Kyuubi. Una oleada de emoción enfermiza, retorcida y oscura se mezcló con su ira, enviando escalofríos por su columna vertebral. Orochimaru cerró los ojos y se lamió los labios agrietados con su larga lengua bífida.
Solo de imaginar lo que podría hacer con ese cuerpo, su pulso se aceleraba. Ashirama Senju, pensó el Sannin, abriendo los ojos de golpe. Durante años había experimentado con células robadas, creando monstruosidades fallidas y a Yamato, un éxito parcial que apenas arañaba la superficie del poder real. Pero el chico había despertado el Mokutón de forma pura. Sus células no rechazarían el elemento. Eran la fuente misma. Orochimaru caminó hacia una estantería y tomó un frasco de vidrio que contenía un líquido conservante turbio. Su mente volaba, uniendo piezas de un rompecabezas grotesco. Si pudiera poner mis manos sobre él, lo llevaría al límite. Lo desarmaría pieza por pieza en mi mesa de operaciones para entender cómo su sangre sintetiza el agua y la tierra. Lo rompería psicológicamente hasta que no quedara nada del hijo de Minato, solo un cascarón vacío listo para ser mi nuevo contenedor. El Sannin soltó una carcajada sorda y áspera que rebotó en las paredes húmedas. Imaginar las posibilidades. Si poseyera el cuerpo de Naruto, con el Mokutón natural en sus venas, e implantara en sus cuencas unos ojos Sharingan maduros, el resultado desafiaría a los mismísimos dioses. La resistencia vital infinita de los Senju combinada con la visión absoluta de los Uchiha. Sería el ser supremo. El pináculo de la evolución humana. Inmortal. Invencible. Pero la carcajada se apagó rápidamente, reemplazada por un gruñido de frustración. El cristal del frasco crujió en su mano y estalló en 1000 pedazos, derramando el líquido conservante sobre las baldosas. Konoha estaba cerrada a cal y canto. Sus espías habían sido purgados, sus agentes durmientes masacrados. La vieja tonta de Tsunade había asumido el sombrero, y las redes de seguridad del viejo mono estaban en alerta máxima. Enviar un escuadrón de extracción ahora mismo, ya fuera por el mocoso Uchiha o por el heredero de la madera, era un suicidio. Orochimaru se limpió el líquido de la mano con un paño sucio, respirando pesadamente. Su aldea del sonido estaba en ruinas. Más de la mitad de sus fuerzas militares, sus preciosos experimentos de campo, habían sido exterminados en la invasión o capturados por los cazadores Anbu de Konoha. Sus guardaespaldas de élite, los 4 del sonido, estaban diezmados. Sakon, quemado vivo por su propia barrera en un acto de humillación que aún le quemaba el orgullo. Kidomaru, perdido. Solo Tayuya y Hirogo habían logrado arrastrarse de regreso a los escondites del este, y a duras penas. Necesitaba recursos. Necesitaba curar a sus fuerzas restantes y reabastecer sus laboratorios. No podía mover ficha hasta recuperar su capital humano. Paciencia, se susurró a sí mismo, con la mirada fija en su propio reflejo distorsionado en un charco del suelo. La serpiente siempre sabe esperar en la hierba alta. Cuando la vigilancia afloje, cuando se sientan seguros, atacaré. Pero por ahora, necesito que esos 2 inútiles me traigan lo que exigí. Necesito carne fresca y medicinas. El calor en el este del país del fuego era asfixiante, pegajoso y denso, una sopa de humedad que dificultaba respirar. Los árboles de la selva fronteriza eran tan túpidos que apenas dejaban pasar la luz de la luna llena. En medio de una quebrada rocosa, oculta a la vista de los caminos principales, se encontraba un campamento provisional. No era un fuerte. Eran apenas unas cuantas tiendas de lona raída levantadas alrededor de una hoguera que crepitaba débilmente. El olor del lugar era una mezcla asquerosa de sudor rancio, miedo y el penetrante aroma a hierbas medicinales robadas. Alrededor del fuego, una docena de shinobis del sonido de bajo nivel estaban sentados en el suelo. Llevaban vendajes manchados, y sus rostros reflejaban el terror absoluto de quienes han sobrevivido a una masacre solo para ser enviados de nuevo a la línea de fuego. En el centro del campamento, sentada sobre una caja de madera sellada con el emblema de los hospitales civiles del país del fuego, estaba Tayuya. La kunoichi del sonido tenía la flauta de madera apoyada en las rodillas. Su ropa estaba sucia, cubierta de polvo y sangre seca, y una expresión de furia ansiosa y puro terror distorsionaba su rostro. Se mordía el labio inferior con tanta fuerza que amenazaba con sacarse sangre. Frente a ella, Hirogo, el gigante de fuerza bruta, devoraba unas raciones de comida con desesperación, como si intentara llenar un vacío de miedo en su estómago. Deja de tragar como un cerdo, maldita sea, le espetó Tayuya, su voz áspera rompiendo el murmullo de los grillos. ¿No te das cuenta de la mierda en la que estamos metidos? Hirogo tragó grueso, limpiándose la boca con el dorso de su brazo gigante. Su mirada estaba apagada, acobardada. Tengo hambre, murmuró Hirogo, con un tono sumiso que contrastaba con su enorme tamaño. Y si no como, no tendré fuerza para arrancar las puertas del almacén esta noche. Eres un imbécil.
Estalló la pelirroja, levantándose de golpe y pateando una pequeña piedra hacia el fuego. Si fallamos esta noche, Orochimaru-sama nos arrancará la piel a tiras. ¿Entiendes? A tiras. La sola mención del nombre del Sannin hizo que un escalofrío visible recorriera las espaldas de todos los presentes. Tayuya se abrazó a sí misma, sintiendo que el aire caliente de la selva se volvía hielo. No podía olvidar el dolor fantasma en su cuello. Cuando ella y Hirogo lograron arrastrarse hasta el punto de encuentro secundario tras la huida de Konoha, Orochimaru no les dio las gracias por sobrevivir. Los había castigado por permitir que la barrera de los 4 fogones cayera, por permitir que Sakon muriera bajo la sombra de un maldito crío de Konoha. El dolor que la marca maldita les había infligido esa noche la había hecho gritar hasta perder la voz. Orochimaru-sama fue muy claro, continuó Tayuya, paseándose frente a las cajas robadas, su voz temblando ligeramente por el pánico. Necesita los suministros médicos de grado A que se guardan en el pueblo fronterizo al norte de aquí, y necesita al menos 20 sujetos vivos para los laboratorios antes del amanecer de pasado mañana. Si llegamos con las manos vacías, o peor, si nos interceptan los cazadores Anbu de Konoha, desearía haber muerto quemada en ese tejado junto a Sakon. Hirogo asintió pesadamente, apretando los puños. Lo haremos, Tayuya. Asaltaremos el almacén principal. Los guardias de ese pueblo civil son escoria, ni siquiera tienen nivel Chunin. Entraremos, tomaré las cajas pesadas, tú tocarás la flauta para dormir a los civiles y nos llevaremos a los que estén más sanos. Entramos y salimos en menos de 10 minutos. Nadie en Konoha se enterará hasta que ya estemos cruzando la frontera de regreso al sonido. Tayuya tomó su flauta, girándola entre sus dedos enguantados con nerviosismo. Sus ojos oscuros miraron hacia el espeso bosque que los rodeaba, sintiendo la presión aplastante de la noche. Eso espero, pedazo de escoria, gruñó, intentando convencerse a sí misma más que a él. Porque si un solo guardia lanza una bengala de alarma, estamos muertos. Tomen sus armas. Nos movemos en 5 minutos. Esta es la última incursión. Los ninjas del sonido se levantaron en silencio, arrastrando su miedo por el suelo fangoso, ajustándose las bandanas y preparándose para descender sobre el pequeño pueblo fronterizo como una plaga desesperada. No sabían que, a solo un día de marcha por los senderos del bosque, el nuevo equipo 7 de la hoja, liderado por la fuerza implacable de la madera y los ecos de los remolinos, se dirigía exactamente hacia el mismo objetivo, acercándose bajo la luz de la luna como una tormenta silenciosa a punto de chocar contra sus miedos más oscuros. Capítulo 27. La melodía de las cadenas y el valor en la sombra. La noche había caído sobre la pequeña aldea fronteriza del País del Fuego como una manta húmeda y asfixiante. El calor del día se negaba a abandonar las calles de tierra, dejando un ambiente pegajoso que hacía que la ropa se adhiriera a la piel. En las sombras de los callejones, 4 figuras se movían con la ligereza de los depredadores. Tayuya detuvo sus pasos detrás de un muro de adobe. El sudor perlaba su frente bajo el gorro oscuro, pero sus ojos estaban fijos en los 2 guardias apostados en la entrada del almacén principal. Los hombres cabeceaban, apoyados en sus lanzas, con los párpados pesados por la fatiga de un turno interminable. Tayuya llevó su flauta de madera a los labios. No hubo un soplido fuerte, solo una exhalación suave. La melodía que brotó del instrumento era apenas un susurro, una canción de cuna distorsionada que se arrastró por el aire caliente. Los guardias ni siquiera se dieron cuenta. Sus cuerpos simplemente cedieron, deslizándose por la pared hasta caer sentados, sumidos en un sueño artificial tan profundo que rozaba el coma. Muévanse, escorias, siseó Tayuya, bajando la flauta y haciendo una señal brusca con la mano. Hirogo, con su enorme envergadura, avanzó sin hacer ruido. Sus músculos se tensaron cuando agarró las pesadas cadenas de las puertas del almacén, rompiéndolas con un crujido sordo que fue ahogado por el canto de los grillos. Entraron. El olor a hierbas medicinales, vendas limpias y ungüentos los golpeó. Los secuaces del sonido comenzaron a llenar sacos a una velocidad frenética, mientras Hirogo cargaba 3 cajas de madera maciza sobre sus anchos hombros como si estuvieran llenas de plumas. Tenemos las medicinas, murmuró uno de los secuaces, con la respiración agitada por la adrenalina. Faltan los especímenes para Lord Orochimaru. Tayuya chasqueó la lengua. Odiaba esta parte. Se deslizaron hacia las casas más alejadas, las más humildes. Las puertas de madera cedieron fácilmente. La operación fue sucia y rápida. Manos enguantadas tapando bocas, cuerpos pequeños sacudidos en la oscuridad, el olor a miedo infantil llenando la noche. Sacaron a 10 personas.
6 niños pequeños que lloraban en silencio, aterrorizados por las cuchillas en sus gargantas, y 4 adolescentes que intentaban forcejear en vano contra sus cuerdas. Estaban a punto de cruzar la línea de árboles para perderse en la selva. La libertad estaba a 10 pasos. Pero el destino es un hilo frágil. Un civil, un anciano que había salido al pozo a buscar agua debido al calor nocturno, dejó caer su cubo de madera. El golpe contra la piedra resonó como un disparo. El viejo vio las cintas del sonido, vio a los niños amordazados, y el terror le dilató las pupilas. Uno de los secuaces de Tayuya levantó un kunai, listo para silenciarlo, pero el anciano fue más rápido por la pura fuerza de la desesperación. Corrió hacia el centro de la plaza y tiró de la cuerda de la campana de alarma. Clan. 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 El sonido metálico desgarró la noche. Las luces de las casas comenzaron a encenderse una tras otra. Gritos de confusión rompieron la quietud. Maldita sea. Escupió Tayuya, con los ojos muy abiertos por la rabia y el pánico. Corran. Corran, pedazos de mierda. No tenían la energía para una masacre. Venían de sobrevivir al infierno en Konoha, sus cuerpos aún dolían por el agotamiento y sus pulmones quemaban. Hirobu empujó a los rehenes hacia el bosque como ganado, mientras Tayuya y los demás corrían tras ellos. Las voces de los guardias despertando y los gritos de las madres al descubrir las camas vacías resonaron a sus espaldas, un coro de horror que se fue apagando a medida que la oscuridad del bosque se los tragaba. El sol del mediodía caía a plomo sobre la aldea cuando el nuevo equipo 7 cruzó las puertas de entrada. El polvo se levantaba bajo sus botas. La escena que los recibió encogió el corazón de Naruto. La calle principal era un caos de dolor. Frente a la casa del alcalde, docenas de personas se aglomeraban. Mujeres llorando desconsoladamente, aferradas a las ropas de sus maridos. Hombres con los rostros desencajados por la impotencia, gritando exigencias a los guardias civiles que miraban al suelo, avergonzados. El calor del sol mezclado con el sudor y las lágrimas creaba una atmósfera densa, pesada, que ahogaba la respiración. Yamato caminó al frente, con su rostro impasible, pero sus ojos oscuros absorbían cada detalle. Naruto, caminando a su lado, apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ver a esas madres llorar lo golpeó en un lugar profundo. Recordó sus propias noches de soledad, el anhelo de que alguien llorara por él. Esa gente del sonido no solo había robado medicinas, habían arrancado pedazos de familias. El alcalde, un hombre calvo y sudoroso, corrió hacia ellos al ver los chalecos de Konoha. Por favor. Suplicó el hombre, con la voz quebrada. Se llevaron a nuestros hijos. Anoche, nos durmieron. Se lo ruego, sálvenlos. Yamato asintió con una firmeza que trajo un atisbo de calma a la multitud. Los encontraremos, dijo el capitán. Shino. Hinata. Naruto. Busquen el rastro. Shino dio un paso al frente. Abrió ligeramente su abrigo y un enjambre negro de diminutos escarabajos salió volando. Los insectos zumbaron en el aire caliente, dispersándose por el polvo de la calle, buscando la esencia del miedo, el rastro del sudor extranjero. Segundos después, un pequeño escarabajo regresó, aterrizando en el dedo de Shino y moviendo sus antenas frenéticamente. Hay un rastro, murmuró Shino, su voz plana cortando el ruido. Hacia el este. La maleza está aplastada. Llevan carga pesada y caminan lento. Naruto no lo dudó. Cruzó los dedos índices frente a su rostro. Una explosión masiva de humo blanco cubrió la calle, y cuando se disipó, una docena de clones de sombra idénticos estaban de pie frente a los aldeanos. Ustedes quédense aquí, ordenó Naruto a sus copias, su voz carente de dudas, sonando como el líder que su chaleco indicaba. Ayuden a reconstruir lo que rompieron, cuiden el perímetro y protejan a esta gente. Si esos bastardos dejaron a alguien atrás, quiero que los aplasten. Los clones asintieron. Yamato miró al rubio con orgullo silencioso. En marcha, ordenó el capitán. Se lanzaron hacia el espeso bosque oriental, saltando de rama en rama. El viento les golpeaba el rostro, trayendo el olor a hojas húmedas. Naruto iba al frente junto a Yamato, mientras Hinata y Shino los seguían de cerca. Byakugan. Susurró Hinata. Las venas alrededor de sus ojos perlados se hincharon. Su visión atravesó la madera, las hojas, la neblina del bosque. Tras 2 horas de carrera intensa, donde el sudor ya les empapaba las espaldas, Hinata detuvo su marcha en seco sobre una rama gruesa. Los veo, dijo Hinata, con la respiración un poco agitada. A 2 kilómetros de aquí. Hay un claro oculto entre rocas. Son 14 en total. 12 firmas de chakra muy bajas, nivel genin apenas.
Pero hay dos firmas grandes. Oscuras. Se sienten enfermas. Y veo a 10 personas atadas en el centro. Sus chakras parpadean por el miedo. Están vivos. Yamato se arrodilló en la rama, mirando a Naruto. Bien, Naruto. Llevas el chaleco de Jounin especial, dijo el capitán, cruzándose de brazos. Esta es tu prueba de fuego. Dame una estrategia. Necesitamos a los rehenes vivos y, si es posible, capturar a uno de los líderes para sacarle información. ¿Qué hacemos? Naruto cerró los ojos por un segundo. Sintió la brisa del bosque en su piel, escuchó el crujido de las ramas. Su mente, forjada en la presión de las catacumbas, comenzó a trazar líneas invisibles en el terreno. Abrió los ojos, azules y fríos como el hielo. Nos infiltraremos en silencio, comenzó Naruto, su voz firme y segura. Crearé 6 clones. Les aplicaré la transformación para que se vean como pájaros y ardillas de este bosque. Llevarán sellos explosivos ocultos. Los enviaremos directamente hacia el grupo de los 12 genin. Naruto miró a Hinata y a Shino. Cuando las bombas detonen, el campamento entrará en pánico. Yamato-sensei y yo nos lanzaremos de inmediato sobre las 2 firmas de chakra grandes. Los alejaremos del centro, los llevaremos hacia los extremos del claro a base de fuerza bruta. Hinata, Shino, ustedes entrarán en medio del caos. Eliminen a los genin que sobrevivan a las explosiones y corten las cuerdas de los rehenes. Protéjanlos con sus vidas. ¿Entendido? Hinata asintió, con una determinación de acero brillando en sus ojos perlados. Shino simplemente ajustó sus gafas, el zumbido en su abrigo intensificándose. Es un buen plan, aprobó Yamato. Ejecútalo. Naruto cruzó los dedos. 6 clones aparecieron y, en un instante, se transformaron en pequeños animales del bosque, perdiéndose entre el follaje con los sellos explosivos camuflados en sus cuerpos. El equipo avanzó lentamente, rodeando el claro, sintiendo la tensión acumularse en la boca del estómago. El calor era sofocante, pero el frío de la adrenalina les helaba las yemas de los dedos. A través de las hojas, vieron el campamento. Los secuaces del sonido reían, bebiendo agua de cantimploras, mientras Tayuya y Hirobo discutían en el centro. Los niños atados lloraban en silencio, temblando. De repente, un cuervo y una ardilla aterrizaron en el centro del grupo de los secuaces. Nadie tuvo tiempo de gritar. ¡Boom! ¡Boom! La explosión fue devastadora. Una onda de choque de calor y fuego barrió el extremo derecho del claro. La tierra salió volando por los aires, mezclada con gritos desgarradores y olor a carne quemada. 6 de los secuaces del sonido fueron desintegrados en el acto, sus cuerpos arrojados contra las rocas como muñecos rotos. El impacto levantó una nube espesa de humo y polvo. Tayuya se cubrió el rostro con los brazos, tosiendo. ¿Qué demonios? Bramó Hirobo, intentando ver a través del humo. No tuvieron tiempo de procesarlo. Una figura rubia atravesó el humo como un misil. Naruto, con los ojos ardiendo en ira, impactó ambas botas directamente en el pecho de Tayuya. La fuerza del golpe le sacó el aire de los pulmones a la chica con un quejido ahogado, enviándola a volar violentamente hacia los árboles del lado oeste. Simultáneamente, Yamato emergió de la tierra misma frente a Hirobo. Con un movimiento brutal de su brazo, un tronco de madera sólida brotó de su manga, golpeando al gigante en el mentón y arrastrándolo hacia el este, lejos de los prisioneros. El centro del claro quedó despejado, aunque el humo de las explosiones aún flotaba en el aire caliente. Los 6 genin del sonido restantes se pusieron de pie a duras penas, tosiendo, sacando sus kunais con manos temblorosas. De entre los árboles, 2 figuras descendieron. Hinata y Shino. Hinata sintió que el corazón le latía en la garganta. Sus manos sudaban. Toda su vida le habían enseñado a quedarse en la retaguardia, a ser apoyada. Pero al ver a los niños llorando en el suelo, y al recordar la confianza que Naruto había depositado en ella, el miedo se transformó en una llama ardiente en su pecho. Apretó los dientes. Shino-kun, dijo Hinata, su voz sonando más fuerte y firme que nunca. Cubre mi espalda. Yo abriré el camino. Shino, aunque inexpresivo, sintió una genuina sorpresa. La heredera Hyuga estaba pidiendo la vanguardia. Asintió lentamente. Mis insectos están listos. Avanza. Hinata adoptó la postura del puño suave. Sus manos se envolvieron en un aura visible de chakra azulado. Se lanzó hacia adelante. 2 genin del sonido le salieron al paso, gritando. Uno de ellos arrojó un dispositivo esférico que emitió un chillido sordo, una onda de sonido diseñada para reventar los tímpanos.
A través del Byakugan, Hinata vio la onda acústica distorsionando el aire, como ondas en un estanque. No retrocedió. Con un movimiento elegante y fluido, un giro perfecto de cintura, extendió su palma derecha. El chakra estalló de su mano, chocando contra la onda de sonido y dispersándola en el aire. Sin detener su danza, Hinata acortó la distancia. El primer genin intentó apuñalarla. Ella esquivó la hoja por 1 milímetro, giró y hundió sus 2 dedos en el hombro del atacante, cerrando su punto de chakra. El hombre gritó y dejó caer el arma. Con un golpe de su palma abierta en el pecho, Hinata lo mandó a volar, dejándolo inconsciente en el suelo. El segundo intentó atacarla por el flanco. Hinata giró sobre su talón, agachándose por debajo del golpe, y conectó un impacto de chakra directamente en su estómago. El genin escupió sangre y cayó de rodillas. Se movía con una destreza hermosa, casi melancólica. Sus manos golpeaban con la fuerza de un martillo envuelto en seda. Derrotó a un tercer y cuarto atacante repeliendo sus ondas sonoras con pura emisión de chakra, sus palmas cortando el aire caliente, su respiración acompasada. Los últimos 2 genin, aterrorizados al ver a la chica de ojos blancos destrozar a sus compañeros, se prepararon para lanzarse contra ella al unísono. Estaban tan concentrados en Hinata que no sintieron el ligero cosquilleo en sus cuellos. Shino, parado inmóvil en las sombras, levantó un solo dedo. Los 2 genin se congelaron en seco. Abrieron los ojos, aterrorizados, al ver que una masa negra y zumbante cubría por completo sus brazos, piernas y gargantas. Los Kikaichi de Shino habían drenado su chakra en silencio, paralizando sus músculos. Los hombres cayeron al suelo como sacos de arena vacíos, sin poder emitir un solo sonido. Hinata se detuvo, respirando con dificultad. El sudor le caía por la frente, sus manos temblaban ligeramente por el esfuerzo, pero había limpiado el campo. Miró a Shino y le dio un asentimiento de gratitud. Juntos, corrieron hacia los rehenes. Las navajas cortaron las cuerdas. Los niños, al verse libres, se abrazaron a las piernas de Hinata, llorando desconsoladamente. Hinata se arrodilló, abrazándolos con fuerza, sintiendo el calor de sus pequeñas lágrimas en su ropa. «Están a salvo», susurró Hinata, su voz temblando de alivio. «Shino-kun, formemos una barrera a su alrededor. Confiemos en que Naruto-kun y el capitán Yamato se encargarán del resto». A medio kilómetro hacia el oeste, el bosque era un infierno de sonido distorsionado y madera destrozada. Naruto había esperado un combate cuerpo a cuerpo. Había esperado chocar los puños contra Tayuya, usar el estilo elástico de los Uzumaki que estaba puliendo. Pero Tayuya no era estúpida. Había visto la fuerza de sus botas y no tenía intención de dejar que se acercara. La pelirroja aterrizó grácilmente sobre la gruesa rama de un roble, limpiándose un hilo de sangre de la comisura del labio. Miró al rubio con un odio asesino. «Maldito mocoso asqueroso», escupió ella, sacando su flauta de madera. «Te voy a derretir el cerebro». Se llevó la flauta a los labios y comenzó a tocar. No era la melodía suave que durmió a los guardias. Era una melodía discordante, caótica, un chillido agudo y penetrante que parecía raspar el interior del cráneo de Naruto. En el instante en que el sonido llegó a sus oídos, el mundo de Naruto se detuvo. Intentó dar un paso, pero sus piernas no respondieron. Sus brazos cayeron a los lados. Sus músculos se bloquearon, tan rígidos como la piedra. Sentía su corazón latir frenéticamente en su pecho, sentía el sudor frío bajando por su cuello, pero su cuerpo no era suyo. Estaba atrapado en el cadenas fantasmas de sonido. A través de sus ojos, la realidad se distorsionó. Vio cómo las ramas de los árboles se retorcían como serpientes, y de repente, cuerdas fantasmales brotaron del suelo, enroscándose alrededor de sus extremidades, atándolo a un tronco imaginario. Qué fácil, se burló Tayuya. Saltó desde la rama, cayendo directamente frente al paralizado Naruto. Sin dejar de tocar la flauta con una mano, levantó su pierna y conectó una brutal patada giratoria en el rostro del chico. El impacto fue real. El dolor le estalló en el pómulo, lanzándolo por los aires hasta chocar de espaldas contra un árbol real. Naruto cayó al suelo, escupiendo tierra. El dolor físico fue tan agudo que la sacudida rompió el genjutsu por 1 milisegundo. Naruto recuperó el control de sus manos y rápidamente hizo un sello. «Kai. Liberar», gritó, expulsando su chakra de golpe. Se puso en pie tambaleándose, con la mandíbula palpitando. La ira le calentó la sangre. Se lanzó hacia adelante a una velocidad vertiginosa, listo para aplastarla. Pero Tayuya solo sonrió de medio lado y volvió a soplar en la flauta. Una nota más alta, más estridente.
El cuerpo de Naruto se congeló nuevamente en mitad de su carrera. La inercia lo hizo caer de bruces contra la tierra con un golpe pesado. La parálisis volvió, más fuerte esta vez. Podía oler la humedad del musgo contra su nariz, pero no podía levantar la cabeza. Escuchó los pasos de Tayuya acercándose. Lentamente. Sádicamente. Me pregunto de qué color es tu sangre, pequeña mierda, susurró Tayuya, desenvainando un kunai afilado. Se agachó junto a él. Naruto solo podía ver de reojo el filo metálico acercándose a su cuello. La desesperación le quemaba las entrañas. Intentó gritar, pero sus cuerdas vocales estaban muertas. Zorro. Gritó Naruto en su mente, descendiendo rápidamente hacia las alcantarillas de su espacio mental. Kyuubi. Ayúdame a romper esta basura. No puedo moverme. Frente a la inmensa reja, el zorro de 9 colas yacía con la cabeza apoyada entre sus patas, mirándolo con un aburrimiento letal. No fue la respuesta ronca del Biju. ¿Qué? Esa loca me va a clavar un kunai en el cuello. Te dije que mi poder no es para arreglar tu falta de entrenamiento, muchacho, gruñó el zorro, sin inmutarse. El genjutsu de sonido de esta mocosa es patético. Tu debilidad mental es tu problema. Solo te daré mi chakra si tu corazón está a punto de dejar de latir. Esto es un caso que debes resolver tú solo. Ella está a tu nivel. Naruto regresó a la realidad de golpe. La hoja del kunai de Tayuya rozó su piel. De repente, de la tierra misma a los pies de Tayuya, una mano enguantada salió disparada, agarrando el tobillo de la chica y tirando con fuerza. Tayuya perdió el equilibrio y cayó hacia atrás con un grito de sorpresa. El kunai cortó el aire vacío. Del suelo emergió un clon de sombra de Naruto, que había estado enterrado desde el inicio del combate. El clon, libre del genjutsu al no haber escuchado las primeras notas, agarró al Naruto original por la chaqueta y, en un instante de humo blanco, usó el Kawarimi no Jutsu, jutsu de sustitución, intercambiando el lugar del rubio con un tronco de madera roto. Naruto apareció a 10 metros de distancia, jadeando pesadamente. La sustitución había alterado su flujo de chakra lo suficiente como para romper el genjutsu acústico. Estaba furioso. Consigo mismo, con el zorro, con esa maldita flauta. Tayuya se puso en pie, sacudiéndose la tierra. Su sonrisa se borró, reemplazada por una mueca de asco. Maldita rata escurridiza, llevó la flauta a sus labios de nuevo. Naruto sabía que si volvía a escuchar la melodía, estaría muerto. Su mente trabajó a 1000 por hora. Necesitaba una forma de romper la ilusión en el momento en que entrara en su cuerpo. Necesitaba un shock físico inmediato. La melodía comenzó. Las ondas invisibles golpearon a Naruto. Sintió que sus brazos se endurecían. En el último milisegundo antes de que la parálisis total tomara su mandíbula, Naruto cerró los dientes con una fuerza brutal sobre el interior de su propia mejilla. El dolor fue agudo, metálico. La sangre caliente inundó su boca, con sabor a hierro y cobre. El pico de dolor interno actuó como un latigazo en su red nerviosa, alterando su flujo de chakra de manera brusca. El genjutsu se rompió. Pero la fracción de segundo que gastó en causarse el dolor y salir de la ilusión fue suficiente para Tayuya. Habiendo anticipado que intentaría escapar, ella ya había acortado la distancia. Conectó un puñetazo directamente en las costillas de Naruto, seguido de un rodillazo en el estómago que le hizo escupir la sangre que tenía acumulada en la boca. Naruto retrocedió trastabillando, tosiendo, sintiendo un fuego punzante en el costado. Su frustración se multiplicaba. Cada vez que rompía la ilusión con dolor, recibía castigo físico. No podía acercarse lo suficiente para usar el Mokuton, y ella no le daba un respiro. Se limpió la sangre de la barbilla con el dorso de la mano. Sus ojos azules brillaron con una luz salvaje. Bien. ¿Quieres jugar sucio? Gruñó Naruto, cruzando los dedos con fuerza. Tajikage Bunshin no Jutsu. El bosque se llenó de humo blanco. 3 docenas de clones de sombra, 36 Narutos idénticos, llenaron el claro, colgando de las ramas, de pie sobre las rocas, todos mirando a la chica del sonido con dagas en los ojos. Tayuya detuvo su avance. Por primera vez, un destello de verdadero pánico asomó en sus ojos. 36 contra 1 en combate cuerpo a cuerpo la destrozarían. Tragó saliva, y su rostro se retorció en una máscara de crueldad desesperada. Me tienen harta. Gritó. Se mordió el pulgar hasta sangrar y trazó una línea de sangre a lo largo de su flauta. Kuchiyose no Jutsu. Jutsu de invocación. El aire se enrareció. 3 nubes gigantes de humo gris oscuro estallaron frente a Tayuya. El olor a carne podrida y cuero viejo inundó el claro.
Cuando el humo se disipó, la respiración de Naruto se atascó. Tres monstruosidades colosales, los Dokis, estaban de pie. Eran ogros gigantescos, pálidos, con los ojos y los oídos vendados, vistiendo harapos. Emanaban una fuerza física cruda y un aura espiritual enfermiza que helaba la sangre. Tayuya comenzó a tocar una melodía rápida, agresiva, percusiva. Los tres Dokis se lanzaron hacia adelante con la velocidad de una avalancha. No veían ni escuchaban, pero se movían dictados por la melodía de la flauta. Uno de ellos balanceó un enorme garrote de madera, partiendo a tres clones por la mitad con un sonido seco. Otro ogro aplastó a dos clones bajo sus enormes puños, destrozando el suelo. La marea de clones de Naruto se abalanzó sobre los monstruos, intentando golpearlos, usar el agua o el viento, pero los Dokis no sentían dolor. Eran herramientas de masacre. En menos de 20 segundos, las explosiones de humo blanco llenaron el bosque mientras las 3 docenas de clones eran masacrados uno por uno. El verdadero Naruto saltó hacia atrás, apoyándose en la rama de un árbol, jadeando, evaluando el caos. Los Dokis eran demasiado fuertes para el taijutsu básico, y acercarse a Tayuya era imposible mientras ellos la custodiaran. Abajo, Tayuya dejó de tocar por un instante. Estaba jadeando, el sudor empapaba su cabello rojo. Sabía que no podía mantener este nivel de control por mucho tiempo. Miró hacia arriba, encontrando a Naruto en la rama. Su rostro se deformó en una expresión maniática. Unas marcas negras, parecidas a llamas, comenzaron a brotar desde su cuello, extendiéndose por todo su rostro y sus brazos. La primera fase del sello maldito se había activado. El aire alrededor de Tayuya se volvió asfixiante, pesado y oscuro. Sus ojos se volvieron negros con pupilas amarillas. El poder que emanaba de ella se multiplicó, oscureciendo el claro. Se acabó el calentamiento, escoria de Konoha siseó Tayuya, con una voz que sonaba doble, gutural y demoníaca. Llevó la flauta a sus labios de nuevo, lista para ejecutar la melodía final que destrozaría la mente de Naruto para siempre. En la rama, Naruto se limpió un hilo de sangre de la frente. Miró las marcas oscuras en la piel de la chica y los tres ogros babeantes frente a ella. Ya no había frustración en sus ojos. La frialdad de las catacumbas, la madurez del Jounin en especial, regresó a él de golpe. Juntó sus manos, no en el sello de los clones, sino entrelazando sus dedos con una precisión lenta y metódica. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, no con un chakra salvaje, sino con una energía densa, vital y antigua. Capítulo 28. Sombras de nubes rojas y la sonrisa de cristal. El viento soplaba entre los árboles del bosque fronterizo, arrastrando un calor húmedo que se pegaba a la ropa y a la piel. Mientras Naruto caminaba en silencio, con la mirada perdida en el lodo del camino y el peso de su propia frustración aplastándole el pecho, ignoraba por completo que, a cientos de kilómetros de distancia, su nombre estaba haciendo temblar los cimientos mismos de su hogar. Hacía apenas un día, mientras el nuevo equipo 7 cruzaba las puertas de Konoha, una niebla extraña, espesa y antinatural, se había arrastrado por los canales de la aldea. No era la brisa fresca de la mañana. Era una bruma fría, densa, que traía consigo un olor a lluvia vieja y a sangre seca. En medio de esa niebla, caminando por las calles casi desiertas del distrito comercial, avanzaban dos figuras. No intentaban esconderse en los tejados ni moverse por los callejones. Caminaban a plena luz del día, con pasos pausados y rítmicos que resonaban contra los adoquines de piedra. Llevaban sombreros de paja con campanillas que tintineaban suavemente con cada paso, y amplios abrigos negros, pesados, decorados con siniestras nubes de un rojo sangre intenso. Uno de ellos era un gigante, un hombre cuya piel tenía un tono azulado enfermizo, con branquias en las mejillas y una sonrisa repleta de dientes afilados como los de un tiburón. En su espalda colgaba una espada monstruosamente grande, envuelta en vendas blancas que parecían palpitar. El otro era más bajo, de complexión delgada, pero el aire a su alrededor era gélido. Un par de ojos rojos, fríos como el abismo y adornados con 3 tomoes giratorios, escaneaban las calles bajo el ala de su sombrero. Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki habían cruzado las fronteras de Konoha. Vaya, esta aldea se ve bastante ajetreada reparando paredes. Murmuró Kisame, su voz áspera y burbujeante, como si hablara bajo el agua. Sonrió, mostrando sus colmillos. Parece que los rumores son ciertos. Orochimaru hizo un buen desastre aquí. ¿Crees que ese niño que buscan, el hijo del cuarto, de verdad tenga la madera del primero Hokage? Itachi no giró la cabeza. Sus ojos escarlata miraban al frente, desprovistos de cualquier emoción humana.
Los rumores no nacen del vacío, Kisame. Respondió Itachi, su voz suave, monótona y cortante como la seda. El mundo entero está hablando de los linajes que resurgieron en ese estadio. Venimos a confirmar si esa fuerza es una amenaza para nuestros planes. Y, sobre todo, venimos por lo que el chico lleva dentro. El tintineo de sus sombreros se detuvo de golpe. Frente a ellos, bloqueando el camino en medio de un puente de piedra sobre un canal de agua, estaban de pie dos personas. Asuma Sarutobi y Kurena Iki. Asuma dio una calada profunda a su cigarrillo, pero no exhaló el humo. Sus ojos oscuros estaban fijos en las capas negras. Sentía un sudor frío recorrer su nuca. El instinto de supervivencia le gritaba que diera media vuelta y huyera, pero plantó las botas en la piedra, sacando sus cuchillas de trinchera. Kurenai, a su lado, tragó saliva. Sus manos temblaban imperceptiblemente, y el aire se sentía tan pesado que le costaba respirar. No son turistas, eso está claro, dijo Asuma, forzando una voz firme, aunque el sudor ya le manchaba la frente. Esos abrigos, ustedes no pertenecen a esta aldea. ¿Qué demonios buscan aquí? Itachi levantó lentamente la vista, dejando que el borde de su sombrero revelara el carmesí brillante de su Sharingan. Kurenai sintió un escalofrío que le heló la sangre. El aire se volvió insoportablemente denso. Kisame soltó una carcajada ronca, agarrando el mango de su inmensa espada. Itachi, parece que tenemos un comité de bienvenida. ¿Los mato? No llames la atención más de lo necesario, respondió Itachi, sin parpadear. Pero Kisame ya se estaba moviendo. El gigante azul saltó hacia adelante con una velocidad aterradora para su tamaño. El sonido del viento siendo desgarrado por su inmensa espada llenó el aire. Asuma reaccionó por instinto. Levantó sus cuchillas gemelas, cruzándolas para bloquear el golpe descendente. El impacto fue brutal. Un estruendo sordo de acero contra acero hizo vibrar el puente. Las rodillas de Asuma se doblaron, y la piedra bajo sus pies se agrietó. Sintió como si le hubiera caído una montaña encima. Los músculos de sus brazos ardían de dolor, amenazando con desgarrarse ante la fuerza descomunal del espadachín. Las vendas de la espada de Kisame rasparon las cuchillas de Asuma, y el Jounin sintió que algo le estaba arrancando la energía del cuerpo. Kurenai no se quedó quieta. Apretó los dientes, formó un sello con sus manos y el mundo a su alrededor se distorsionó. Enredaderas gruesas e ilusorias brotaron de la piedra, retorciéndose como serpientes hasta enredarse en el cuerpo de Itachi, atándolo a un árbol marchito que apareció de la nada. Kurenai emergió del tronco del árbol, con un kunai en alto, lista para cortar la garganta de Luchia. La adrenalina le bombeaba en los oídos. Lo tenía. Pero entonces, la realidad se rompió. La imagen de Itachi atado se desvaneció. Kurenai sintió un dolor agudo y asfixiante. Las enredaderas que ella misma había invocado en su ilusión ahora estaban enroscadas alrededor de su propio cuerpo, apretándole las costillas hasta dejarla sin aire. Jadeó, sus ojos muy abiertos por el terror. Delante de ella, Itachi estaba de pie, intacto, con un kunai real apuntando a su pecho. El frío de la mirada de Luchia la paralizó por completo. Asuma, viendo a Kurenai a punto de ser asesinada, rugió de furia, empujó a Kisame con todas sus fuerzas y lanzó una ráfaga de viento cortante desde sus cuchillas. Itachi apenas ladeó la cabeza, esquivando el ataque, pero se vio obligado a soltar la ilusión sobre Kurenai. Ella cayó de rodillas sobre la piedra, tosiendo, agarrándose la garganta. Estaban perdiendo. En apenas unos segundos, la diferencia de poder los había aplastado. Kisame levantó su espada de nuevo, con una sonrisa sádica, listo para partir a Asuma por la mitad. De repente, una figura cayó del cielo como un relámpago plateado. El sonido del metal chocando resonó en el puente. Kakashi Atake, ahora vistiendo un simple chaleco oscuro sin las insignias de Jounin, bloqueó el inmenso peso de la espada de Kisame con un par de kunais cruzados. Sus botas resbalaron hacia atrás por la fuerza del impacto, pero se mantuvo firme. Su banda protectora estaba levantada, y su propio Sharingan giraba frenéticamente, brillando en la neblina. Su respiración era agitada, pero su postura no flaqueaba. Estaba desesperado por expiar sus errores, por proteger su hogar. Vaya, Kakashi Atake, murmuró Itachi, sin mostrar sorpresa. Supongo que tu degradación no te ha quitado la costumbre de meterte en problemas. Casi al mismo instante, un viento huracanado barrió la neblina. Maito Gai aterrizó en el puente con una fuerza que hizo temblar la estructura entera. Sus puños estaban apretados, su postura era un resorte tenso a punto de estallar, y su mirada ardía con una ferocidad inquebrantable.
Si tocan a mis camaradas, probarán el fuego de la bestia verde de Konoha. Gritó Gai, su voz resonando con una autoridad que hizo que incluso Kisame borrara su sonrisa por un segundo. Kisame dio un salto hacia atrás, colocándose junto a Itachi. El puente estaba ahora dividido. 4 contra 2. El silencio se volvió tenso, cortado solo por el jadeo de Kurena y el ruido del agua fluyendo debajo de ellos. Vinimos buscando algo específico, no a iniciar una guerra con los instructores de la aldea. Dijo Itachi, su voz tranquila cortando el ambiente hostil. Solo queríamos ver al chico. Kakashi frunció el ceño. El sudor le resbalaba por la cicatriz de su ojo. ¿Qué chico? Naruto Uzumaki. Respondió Itachi, sin titubear. El legado del cuarto Hokage. El portador de la madera. Tenemos un interés particular en lo que lleva dentro. El corazón de Kakashi se encogió. Un frío glacial le recorrió la espalda. Asuma y Kurenai intercambiaron miradas de horror puro. Shinobis de rango S, criminales internacionales con un poder abrumador, estaban buscando a Naruto. La noticia del estadio no solo había atraído la atención de los políticos. Había atraído a los verdaderos monstruos del mundo. No se lo llevarán, sentenció Kakashi, apretando los kunais. Tendrán que matarnos a todos. Gai flexionó las rodillas, listo para abrir las puertas internas si era necesario. Itachi cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, el rojo de su Sharingan parecía haberse apagado ligeramente. No vinimos a iniciar una guerra hoy. Kisame, nos retiramos. Ya sabemos lo que necesitábamos saber. Qué lástima. Quería cortarles las piernas. Gruñó Kisame, colgándose la inmensa espada en la espalda. Con un destello de velocidad pura, ambos miembros de Akatsuki desaparecieron en un remolino de hojas y neblina, dejando atrás un puente agrietado, 4 shinobis exhaustos y una aldea que estaba a punto de entrar en pánico. El eco de esa confrontación había llegado directamente a la torre del Hokage. Horas después de la huida de Itachi y Kisame, la sala del consejo estaba sumida en un ambiente asfixiante. Las ventanas estaban cerradas, y el calor del verano hacía que la ropa se sintiera pesada. Tsunade, con el sombrero del quinto Hokage descansando sobre la mesa, tenía las manos cruzadas frente a su rostro. Sus ojos castaños ardían de furia y preocupación. Hiruzen Sarutobi estaba sentado a su derecha, con el rostro sombrío. Los líderes de los clanes, Shikaku, Yashi, Tsume y Choza, escuchaban en un silencio sepulcral el reporte que Kakashi y Asuma acababan de entregar. 2 shinobis de rango S. Murmuró Shikaku, rompiendo el silencio. Se frotó la nuca con frustración. Entraron a nuestra aldea a plena luz del día. Y no buscan venganza. Buscan a Naruto. Específicamente a él. Si la noticia de su linaje y el Mokuton atrajo a criminales de este calibre en menos de una semana, no habrá un solo lugar seguro para el chico dentro de estos muros. Dijo Tsume, golpeando la mesa con el puño cerrado. Somos un blanco enorme. Y la purga de los agentes durmientes aún no termina. La tensión en la sala era palpable. El miedo por el bienestar del rubio, que ahora todos consideraban un héroe vital para la aldea, se mezclaba con la cruda realidad de que no tenían los recursos para protegerlo eternamente de monstruos del calibre de Uchiha Itachi. Las grandes puertas dobles de la sala se abrieron de golpe, interrumpiendo el debate. Jiraiya entró. Sus sandalias resonaban fuertemente contra la piedra. El Sannin no traía su habitual sonrisa pervertida. Su rostro era una máscara de gravedad absoluta. El olor a polvo de los caminos lo envolvía. No buscan a Naruto por su linaje. No les importa quién es su padre, ni les importa el Mokuton. Anunció Jiraiya, caminando hasta el centro de la mesa redonda. Apoyó ambas manos sobre la madera, mirando a Tsunade. Esos dos, pertenecen a una organización llamada Akatsuki. He estado siguiendo su rastro durante años. Están reuniendo fondos y mercenarios por una única razón. Quieren a los Biju. Quieren a las bestias con cola. Y no se detendrán hasta arrancar al 9 colas del estómago de mi ahijado. La revelación cayó como un yunque. Tsunade apretó los labios hasta que se volvieron blancos. Hiruzen cerró los ojos, el peso de sus decisiones pasadas atormentándolo una vez más. Si se quedan aquí, tarde o temprano atacarán la aldea con todo su poder para llevárselo. Continuó Jiraiya, su voz resonando en las paredes. Konoha está débil. Si Akatsuki lanza una ofensiva completa ahora, nos borrarán del mapa. ¿Y qué propones, Jiraiya? Exigió Tsunade, su voz cargada de acero. ¿Esconderlo en un pozo? Propongo llevármelo, dijo Jiraiya con firmeza, enderezándose. Lejos de aquí.
Un viaje de entrenamiento de 3 años. Me llevaré a Naruto fuera del radar de todas las naciones. Lo entrenaré personalmente en el monte Myoboku con los sapos sabios, donde ningún espía humano puede llegar. Le enseñaré a protegerse, a perfeccionar sus elementos. Varios murmullos de protesta se alzaron entre los líderes de los clanes, pero Jiraiya levantó una mano, pidiendo silencio. Pero no puedo llevármelo mañana, añadió el Sannin, frunciendo el ceño. Itachi y Kisame lograron infiltrarse porque aún hay huecos en mi propia red de espías. Si salgo con Naruto ahora, nos encontrarán en los caminos. Necesito limpiar mi red, sellar las fugas y establecer rutas seguras. Eso me tomará unos 6 meses. ¿Y durante esos 6 meses? Inquirió Shikaku, siempre calculador. Será un blanco móvil dentro de Konoha. Por eso la idea de los sapos, explicó Jiraiya, una pequeña chispa de astucia volviendo a sus ojos. Usaremos la red de invocación. Enviaremos a los sapos a convocar clones de sombra de Naruto en diferentes ciudades, en otros países. Dejaremos que sus clones causen un poco de ruido y desaparezcan. Confundiremos a los rastreadores de Akatsuki, haciéndoles creer que el chico está en movimiento constante por todo el continente. Los haremos perseguir fantasmas durante 6 meses. Y cuando finalmente se agoten, me lo llevaré. Tsunade miró a Hiruzen. El viejo ex Hokage asintió lentamente, reconociendo la genialidad y la necesidad de la táctica. Era un sacrificio enorme, pero era la única manera de asegurar que el heredero del árbol pudiera crecer y fortalecer sus raíces sin ser talado prematuramente. Aprobado. Sentenció Tsunade, golpeando la mesa. Pero durante estos 6 meses, Naruto no se quedará encerrado en una bóveda. Saldrá en misiones encubiertas, pulirá sus habilidades bajo la tutela de Yamato y formará lazos con su equipo. Necesita estar fuerte cuando te lo lleves, Jiraiya. Y más le vale volver entero. El destino del chico rubio quedó sellado en esa habitación, mientras las sombras de las nubes rojas se cernían sobre su futuro. Lejos de los debates políticos y las nubes rojas, en un tranquilo camino de tierra que serpenteaba a través de un denso bosque, el nuevo equipo 7 caminaba de regreso hacia la aldea fronteriza. El cielo estaba pintado de un azul claro, y los pájaros cantaban entre las ramas. El grupo avanzaba a un paso moderado. En el centro de la formación caminaban los 10 rehenes. 6 niños que se aferraban a las manos de sus hermanos mayores, todos sucios, con los rostros cansados pero con un alivio palpable en sus miradas. Hinata caminaba al lado de los niños, ofreciéndoles agua de su cantimplora y dedicándoles sonrisas suaves que lograban calmar sus lágrimas. Shino cubría la retaguardia, sus insectos zumbando silenciosamente entre los arbustos para asegurar que no hubiera emboscadas. Yamato iba a la cabeza, cargando en sus hombros un enorme pergamino donde Tayuya y Hirobo habían sido sellados e inmovilizados. Y Naruto caminaba a unos pasos de Hinata. Llevaba su chaleco verde, y sus manos estaban apoyadas detrás de su cabeza en una pose relajada. Tenía una sonrisa enorme plasmada en el rostro. Bromeaba con los niños más pequeños, haciéndoles caras graciosas, contándoles historias exageradas sobre sapos gigantes que vestían armaduras. Los niños reían, maravillados por la luz que irradiaba el joven Jounin. Pero Hinata, que lo conocía más de lo que Naruto imaginaba, sentía un frío inquietante en el estómago. La chica de ojos perlados observaba al rubio. Veía la sonrisa amplia, los dientes blancos, los ojos cerrados en medias lunas de alegría. Pero sus sentidos no la engañaban. La sonrisa no llegaba a sus ojos cuando los abría. Había una rigidez antinatural en sus hombros. Sus manos, ocultas detrás de su cabeza, estaban cerradas en puños tan apretados que sus nudillos estaban blancos. Y su chakra, el chakra que siempre se sentía cálido, fuerte y reconfortante como un rayo de sol, ahora vibraba con un tono áspero, oscuro. Estaba lleno de una frustración tan profunda que a Hinata le dolía el pecho solo de sentirlo. Naruto estaba roto por dentro, pero forzaba una fachada de alegría inquebrantable para no preocupar a los niños ni a su equipo. Estaba usando una máscara peor que las de porcelana de los Anbu. Hinata redujo la velocidad de sus pasos, acercándose a Shino en la retaguardia. Le dirigió una mirada cargada de preocupación, asintiendo ligeramente hacia el rubio. Shino acomodó sus gafas con un dedo. Él también lo sabía. El zumbido de sus insectos estaba agitado. Los Kikaichi sentían el estrés agónico que emanaba del chico. No sabían qué había pasado exactamente en el claro oeste, en la pelea contra la chica de cabello rojo, pero sabían que Naruto había salido de allí diferente. Derrotado en su propio interior.
Yamato, que caminaba al frente, detuvo su marcha por un segundo y dejó que los niños avanzaran un poco con Naruto. El capitán retrocedió unos pasos, acercándose a Hinata y a Shino. Su rostro era una máscara de calma profesional. Capitán Yamato, murmuró Hinata, su voz apenas un hilo de sonido para que Naruto no la escuchara. Naruto-kun, él no está bien. Su sonrisa, está sufriendo mucho. Deberíamos hablar con él. Preguntarle qué ocurrió. Shino asintió en silencio, apoyando la moción de su compañera. Yamato miró la espalda de Naruto. Vio la postura forzada, escuchó la risa falsa. Sus ojos oscuros reflejaron una mezcla de tristeza y un profundo orgullo de instructor. No lo hagan. Susurró Yamato, su voz firme pero llena de compasión. Déjenlo solo por un tiempo. Denle espacio. Hinata frunció el ceño, apretando la cantimplora en sus manos. Pero, se está guardando todo ese dolor. Si no lo expresa, podría, Hinata. La interrumpió Yamato suavemente. Sé que te preocupas por él. Y tienes razón, está frustrado. Sufrió una derrota psicológica brutal hoy. Se dio cuenta de que toda la fuerza bruta y los elementos del mundo no sirven de nada si su mente es vulnerable. Pero esa frustración, esa rabia consigo mismo, es el mejor regalo que pudo haber recibido en esta misión. El capitán señaló con la cabeza hacia el rubio. Naruto es un chico que ha vivido toda su vida en la oscuridad, y de repente se encontró con un poder inmenso y los aplausos del mundo. Estaba en peligro de volverse arrogante, de creer que ya no necesitaba aprender más. Lo que ocurrió en ese bosque destrozó su ego. Le demostró lo lejos que está de ser invencible. Y duele. Duele como un infierno. Por eso sonríe falsamente, porque no quiere que ustedes lo vean débil. Yamato apoyó una mano en el hombro de Hinata, transmitiéndole seguridad. Confíen en él. No necesita que lo compadezcamos ni que le preguntemos qué salió mal. Necesita este silencio para asimilar su propia debilidad. Les prometo algo, cuando Naruto procese esta frustración, no se va a rendir. No se va a romper. Va a tomar este fracaso, lo va a masticar, y va a resurgir con una determinación 1000 veces más fuerte. Cuando volvamos a la aldea, verán a un shinobi que no descansará hasta borrar esa debilidad de su cuerpo. Así es como se forja un verdadero líder. Hinata miró a Naruto una vez más. Vio los hombros tensos del chico bajo el chaleco verde. Sintió un nudo en la garganta, pero asintió lentamente. Shino hizo lo mismo, sus insectos calmando su zumbido en respuesta a las palabras del capitán. El viaje de regreso continuó bajo el sol de la tarde. Naruto seguía riendo con los niños, su rostro una perfecta ilusión de alegría, pero en el fondo de sus ojos azules, un fuego nuevo, frío y calculador estaba empezando a encenderse. Ya no quería ser solo fuerte. Quería ser inquebrantable. Y cuando cruzaran las puertas de Konoha, el verdadero infierno de su entrenamiento comenzaría por elección propia.